Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te la estés pasando bastante bien. Tu servidor José Francisco Martínez López te invita a conocer el tema de revisiones electrónicas. ¿Qué es una revisión electrónica? Es una facultad de comprobación de la autoridad fiscal, para hacer una revisión por medios electrónicos de la documentación e información con la que cuenta la autoridad fiscal, y que fue obtenida mediante los CFDI de ingresos, erogaciones, nómina, de la contabilidad electrónica que se envía mensualmente, los pedimentos de importación, entre otros elementos. ¿Cuál es el objetivo que se persigue con la revisión electrónica? El objetivo de la revisión electrónica es realizar una verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, inclusive aduaneras, de los contribuyentes, sus responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, apoyándose de la documentación e información con la que cuenta la autoridad fiscal. ¿Dónde se encuentra el fundamento legal que faculta a la autoridad a realizar una revisión electrónica? Se encuentra en el artículo 42, fracción 9 del Código Fiscal de la Federación, que establece que las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras, y en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales. Las autoridades fiscales estarán facultadas para, fracción novena, practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad, sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones. ¿Cuál es el procedimiento de una revisión electrónica? 1. Según lo dispuesto en el artículo 53b, del Código Fiscal de la Federación, recibirás un correo electrónico, avisándote que existe una notificación en tu buzón tributario. Es importante que leas las formalidades del buzón tributario que se encuentran en el artículo 17K del Código Fiscal de la Federación. Se abre el buzón tributario, y se debe dar seguimiento al procedimiento. Con base en la información y documentación que obre en su poder, las autoridades fiscales darán a conocer los hechos que deriven en la omisión de contribuciones y aprovechamientos o en la comisión de otras irregularidades, a través de una resolución provisional a la cual, en su caso, se le podrá acompañar un oficio de preliquidación, cuando los hechos consignados sugieran el pago de algún crédito fiscal. 2. En la resolución provisional se le requerirá al contribuyente, responsable solidario o tercero, para que en un plazo de 15 días siguientes a la notificación de la citada resolución, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione la información y documentación, tendiente a desvirtuar las irregularidades o acreditar el pago de las contribuciones o aprovechamientos consignados en la resolución provisional. En caso de que el contribuyente acepte los hechos e irregularidades contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, podrá optar por corregir su situación fiscal dentro del plazo de 15 días, mediante el pago total de las contribuciones y aprovechamientos omitidos, junto con sus accesorios, en los términos contenidos en el oficio de preliquidación, en cuyo caso, gozará del beneficio de pagar una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas. Pero, ¿qué sucede si el revisado no contesta en tiempo la resolución provisional, o de plano no contesta el revisado a la autoridad? ¿Qué problema? Si no se contesta a la autoridad en el plazo de 15 días, el revisado pierde el derecho a defenderse. La consecuencia es que el revisado debe pagar las contribuciones omitidas y sus accesorios, sin el beneficio del pago de la multa del 20% sobre las contribuciones omitidas. 3. El revisado envía las pruebas a la autoridad. La autoridad valora y revisa, y si no requiere de más información, esta tiene un plazo de 40 días para emitir y notificar la resolución de la revisión electrónica. Para todo el proceso de la revisión fiscal, la autoridad tiene un plazo de 6 meses. Cuando la autoridad reciba la documentación e información del revisado, e identifica elementos adicionales que deban ser verificados, la autoridad en un plazo no mayor a 10 días de que recibió la información del revisado, podrá hacer un segundo requerimiento, dándole un plazo de 10 días al revisado para contestar.
Una vez recibida la información del segundo requerimiento, la autoridad tendrá un plazo de 40 días para emitir la resolución. La autoridad, si así lo considera, en lugar de hacerle el requerimiento de información al revisado, lo puede hacer a un tercero, a esto se le conoce como compulsa. En este caso el tercero tiene un plazo de 10 días para contestarle a la autoridad. A su vez, la autoridad tiene un plazo de 10 días para avisar al revisado que existe una compulsa. El tercero contesta a la autoridad, y ésta valora documentación e información del tercero. La autoridad da a conocer los datos aportados por el tercero al revisado. El revisado tiene un plazo de 10 días para contestar a la autoridad, para contestar lo que a su derecho convenga. Posteriormente la autoridad cuenta con un plazo de 40 días para la emisión y notificación de la resolución con base en la información y documentación. Es indispensable comentar que la autoridad deberá concluir con el procedimiento de revisión electrónica dentro de un plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la notificación de la resolución provisional. En el caso de revisión electrónica de comercio exterior, el plazo no podrá exceder los 2 años, contados a partir de la notificación de la resolución provisional. Los actos y resoluciones administrativos, así como las promociones de los contribuyentes a que se refiere este artículo, se notificarán y presentarán en documentos digitales a través del buzón tributario. Realicemos un repaso de las revisiones electrónicas. La autoridad fiscal envía por buzón tributario la resolución previa, y si es el caso, también el oficio de preliquidación. El revisado tiene un plazo de 15 días para tomar una de dos alternativas. La primera consiste en que el revisado se encuentre conforme con la resolución previa y la preliquidación, aceptando su pecado, pagando las contribuciones y aprovechamientos omitidos, junto con sus accesorios, gozando del pago de una multa del 20% sobre las contribuciones omitidas. La segunda alternativa consiste en contestar a la autoridad en el plazo de los 15 días, aportando pruebas y alegando lo que a su derecho convenga. La autoridad revisará y valorará las pruebas, dependiendo y si así lo cree conveniente, puede hacerle un segundo requerimiento al revisado, que tiene un plazo de 10 días para contestar. Una vez que conteste el revisado, la autoridad contará con un plazo de 40 días para la emisión y notificación de la resolución de la revisión electrónica. La autoridad deberá concluir con la revisión electrónica en un plazo de 6 meses, o en su caso, en 2 años si la revisión electrónica versa sobre materia de comercio exterior. La autoridad, en lugar de enviar un segundo requerimiento al revisado, puede realizar una compulsa a un tercero, dentro de los 10 días siguientes a que el revisado entregó sus pruebas. La autoridad tiene 10 días para avisar al revisado que se realizó una compulsa. El tercero tiene 10 días para contestar a la autoridad sobre la documentación e información solicitada. La información y documentación que aporte el tercero deberá darse a conocer al revisado, dentro de los 10 días siguientes a aquel en que el tercero haya aportado la información. El revisado contesta sobre la información aportada por el tercero y manifiesta lo que a su derecho convenga. Tiene un plazo de 10 días para hacerlo. La autoridad cuenta con 40 días para emitir y notificar la resolución de la revisión electrónica. La autoridad debe concluir el procedimiento de revisión electrónica en 6 meses o 2 años cuando se trate de revisiones en materia de comercio exterior. Bueno, una vez que se realizó un recorrido del procedimiento de las revisiones electrónicas, contesta las siguientes preguntas. 1. ¿A partir de qué fechas corren los 40 días que tiene la autoridad para emitir y notificar la resolución de la revisión electrónica? 2. ¿Qué sucede si el revisado contesta en forma extemporánea, o no contesta a la autoridad sobre la información y documentación solicitada? 3. ¿Por qué medio los actos, resoluciones administrativas y las promociones de los contribuyentes se tramitan? 4. La revisión electrónica se notifica por buzón tributario. ¿Cuándo se entiende notificada? Si el contribuyente no abre su buzón o pasan más de 3 días desde que se le envió correo electrónico al contribuyente para avisarle que tiene un mensaje en su buzón tributario. 5. La autoridad tiene 6 meses o 2 años para concluir el procedimiento de revisión electrónica. ¿En qué casos se suspenden los plazos para concluir la revisión electrónica? 6.
En el artículo 53b del Código Fiscal de la Federación, todos los plazos están expresados en días. ¿Son hábiles o naturales? 7. ¿A partir de qué fecha corre el plazo de 6 meses o 2 años para concluir con el procedimiento de revisión electrónica? 8. ¿Quiénes se consideran como revisados para efectos del artículo 53b del Código Fiscal de la Federación? 9. ¿Qué es una revisión electrónica y en dónde se encuentra fundamentada esta facultad de la autoridad? 10. ¿Cuál es el objetivo de una revisión electrónica? Gracias por tu atención y espero que te sea de utilidad este material. Seguimos en contacto. #JFML. Gracias por tu atención.